Mi aitá, José Ulibarrena, vive en Arteta, en Casa Fanticorena, y es allí donde quiere estar, es allí donde discurre su vida y realmente allí es feliz. Para él es su centro, el centro de su vida. Allí es donde manifiesta su manera de entender la cultura y su escultura y la etnografía como parte de la cultura. Su vida es muy austera. De hecho, él suele utilizar la palabra modernícola para definir a la forma de vida que tenemos hoy. Quien le conozca y quien haya vivido con él sabe que él vive casi como en el siglo XIX. Santa Marta tiene tren. Pero no tiene tranvía. Me preocupa el entorno de mi vida y pasarlo a la plástica étnica nuestra, con su estilo euskariano. La escultura de José Ulibarrena es su seña de identidad y, por afinidad, la seña de identidad del pueblo navarro, que él siente como completamente suyo. Lo que no comprendo yo, como en nuestras ciudades hay cosas que no tienen nada que ver con el entorno, ni tampoco con la idiosincrasia nuestra, porque no tiene carácter. No le importa en absoluto si su pasión por la etnia molesta en la administración o en cualquier sector de la sociedad. Él es como es y pretende que todo el mundo lo acepte así, naturalmente. Cuando hablan sobre los vascos y esto, yo digo, vale, ya estamos con la lucha de siempre. ¿Somos o no éuskaros? No más. Sí, ¿para qué quieres darle más vueltas? Como yo tengo tanta afición a nuestra etnia y estoy muy querido con ella, pues por eso soy tan raro también. La vida con José no es fácil. Ha sido muy bonita, para mí muy enriquecedora, pero otra forma de ser tan rebelde que tiene día a día es bastante complicado aceptarlo, ¿eh? Creo que él ya se crió en un ambiente que le hizo ser contra todo lo establecido. No te creas que tengo nada contra. Lo que quiero es, pues, salvarme de toda esa modernicolaridad. Y yo no digo nada contra lo moderno, pero yo lo que digo es que no saben otra cosa que moderno. Pero ¿eso qué es moderno? Lo que se ha hecho ahora mismo, bien, pues de acuerdo, ya estamos todos de acuerdo. ¿Qué es? ¿Cuándo le hiciste eso? ¿Anteayer o al otro? Ah, no, eso ya es antiguo, no sirve. Tienes que... ¿Por qué no dicen lo que se ha hecho la semana que viene? Él actúa como piensa y habla como piensa. O sea, él es él y la gente le tiene que tomarlo como es. Por eso que tengo entendido que tiene muchos amigos y también tiene detractores. Al mes de estar aquí trabajando estaba en la oficina y recuerdo que a media mañana entró una persona con unos pantalones vaqueros cortados pues por encima de las rodillas, una camisa de manga corta y una faja de sanferminera, pero de estas que se cogen de los contenedores, o sea que nada de nueva. Y yo en ese momento le iba a decir, oiga, que este es el ayuntamiento y aquí no damos limosnas. Pero a medida que estaba pensándolo, él se me acercó y me dice algo, Ulibarrena. Que es un hombre, y no lo digo peyorativamente, sino positivamente, asilvestrado. Es decir, un hombre rebelde, ha sido él mismo, no se ha doblegado ante nadie y ha hecho lo que ha querido. Y esto es una fuerza generadora de creatividad. Pues esa imagen de mendigo, de pobre, que me impactó en el primer momento y cómo a la vez luego continuó con una personalidad arrolladora de alegría y demás, ha sido lo que durante los 27 años que he estado aquí trabajando de secretario, pues eso, me ha impactado. Y ha sido algo que queriendo y sin querer le he imitado en muchas cosas y le sigo imitando. Creo que se entrega totalmente y es autosuficiente y es una persona de soluciones y de proyectos y
no se acobarda ni en la vida no le ha hecho nada echar un paso hacia atrás. Tengo 6 hijos y uno de ellos me dice, oye tú, mira, que ya eres muy viejo y tienes que vivir con alguien. Le digo, hombre, bueno, pues ya me vendrá. Cuando ya no pueda, pues ya te lo diré. Yo diría que José Luis Barrena es como la pervivencia del artista romántico del siglo XIX. Esto que digo puede sorprender, pero las características de aquellos artistas que querían afirmar su personalidad, su libre creatividad, su independencia, su deseo de no sentirse incluidos en ninguna tendencia, esa libertad creadora, como digo, que iba con el espíritu del artista romántico, es algo que ha perdurado en la figura de José Luis Barrena. ¿Qué es la obra maestra? Pues aquello que se hace sintiendo muy bien la línea, la forma, el área de lo que es los puntos en el espacio, que son los que riman, los que contrastan para hacer la propia escultura y que tenga más o menos expresión y esbeltez. Pero hecho eso de manera que sea plástica, o sea, con medidas, con ritmos, contrastes, porque si no, será otra cosa, pero no escultura. Tú tienes que tener en cuenta que cuando dices arte abstracto, ¿qué quiere decir? Pues lo que dice el diccionario, que no se puede expresar, que no tiene expresión. Está abstracto, está vacío, y cuando decís el vacío, pues dale con la cosa. Claro que está vacío, está hueco, no tiene sentido. Yo estudié también en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona. Aprendió talla con Luis Menchón en Pamplona, estuvo también en Burgos con los escultores Martínez y Valladolid. En el año 1950 recibe la primera beca de la Diputación Foral de Navarra para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de París. Y ahí ya entra en contacto con una serie de profesores, César Baldacchini, Marcel Gimond. Marcel Gimond te decía que teníamos que amar mucho aquello que vamos a esculpir. Gimond le hacía ver que bajo la capa externa de las figuras hay una fuerza, unas líneas de fuerza que marcan la personalidad. En París expone en 2 ocasiones y allí es donde tiene una escultura dedicada al fundador del asilo hispanoamericano. Mientras está estudiando Bellas Artes, trabaja en una tienda de antigüedades y conoce a un catalán y juntos aprenden francés y ese idioma después nos lo transmite a toda la familia. Por ahí ya se va orientando hacia una serie de tendencias de las que toma y deja aquello que le conviene, el cubismo escultórico, después la escultura paisajística que practica Henry Moore, esa relación físico-espiritual entre la materia y la personalidad del retratado, ese interés también por el constructivismo, por esas edificaciones en hierro a lo Tatlin, pero luego él encuentra su manera de expresar esas inquietudes y esos aprendizajes técnicos a través de lo que él ha llamado la etnia navarra, ¿no? Otro aspecto también que llama la atención en la obra de José Luis Barrena, precisamente que es consecuencia de esa profundización en lo popular, es la huella del arte primitivo, ¿no?
Durante los 7 años que vive en Venezuela, trabaja en escultura monumental bastante y realiza allí también varias exposiciones. Resaltaría la imagen de Coromoto, que es donde primero se aprecian los rasgos etnicistas en su escultura. En la iglesia de Coromoto del Paraíso le contrataron para que hiciera una virgen. Y él hizo una virgen un poco, digamos, de color autóctono y la tapiaron. Le pusieron una pared por delante y... Debido a determinados grupos de presión, se transformó la imagen de Coromoto pintándole los ojos de azul y el pelo pelirrojo. Todo esto se hizo a espaldas de José y tuvo una gran repercusión en prensa. Pero había un cura, Hernández, era muy influente en televisión. Entonces sacaron a aquella virgen por todo lo alto, diciendo que era la única virgen que habían hecho en Venezuela de veras venezolana. Pues aquellos, ¿sabe lo que hicieron? Pues la tapiaron. Estando en Venezuela, viaja al Orinoco con los hermanos de La Salle y dibuja para la Sociedad de Ciencias temas relacionados con la gente que vive en el Amazonas. En Venezuela, en Caracas, yo conocí a un gran Gudari, porque él me decía, yo soy Gudari, y era de Roncal. Se llamaba Estornés Lasa, José. Un día me dice, oye, Ulibarrena, ¿tú por qué no aprendes euskara? Y le digo, que no aprendo, porque no tengo un maestro. ¿Quieres enseñarme tú? Me dice, mira, empezamos ahora mismo. Y ahí empezamos, empecé a saber euskara. Con José Estornés Lasa, en Caracas. Yo sé que él estuvo involucrado también, bueno, cuando se creó la Icastola, se creó, que era para los niños que iban todos los domingos a clase de euskera. Él también tuvo mucha relación con las clases altas venezolanas, no altas económicas, sino también culturales. Durante muchos años mucha gente seguía acordándose de él, y mucha gente se preguntaba por qué se había ido, porque realmente social y económicamente creo que le estaba yendo muy bien. Pues yo decía, pues si estos hijos crecen aquí, van a ser venezolanos. Y por eso yo dije, pues mira, ya hemos hecho algo de dinero, podemos hacer allí una casa. Hicimos ahí en Berrioplano una casa en un terreno que tenía aquello, ¿cuánto? 7.000 metros. A su vuelta a Navarra, comienza su labor de conservación y un poco de rescate del patrimonio etnográfico y etnológico. En su casa de Berrioplano crea el primer museo etnográfico y también la Fundación Mariscal Don Pedro de Navarra. El museo etnográfico tiene una sola preocupación. ¿Sabes qué? Pues conocer, no saber, conocer bien qué hicieron nuestros antepasados. Bueno, ahora con la zurda, ¿qué te parece? La mujer que tuve no me dijo nada, pero un día desapareció de casa y ya no la vi más. Ese es uno de los fracasos grandes. Tiene la suerte de que se recompone enseguida. Él no admite un fracaso. No, su vida ha sido un éxito.
vez en Pamplona, con gente aficionada a los coches y a las motos antiguas, comienza a organizar por San Fermín Chiquito las primeras corrisquetas. Él fue el promotor de Magneto. Yo creo que él fue el que nos impulsó a hacer esto. Llevamos ya, pues bueno, no sé, 20 años. Y bueno, ya José, pues en una de las reuniones que hicimos, pues comentamos de hacerle socio de honor, pues porque fue Sí. que nos animaba mucho pues para seguir con las motos. Y mientras él exista, pues vendremos este día, el Día del Padre. Muy bien, muy bien. Las corrisquetas eran desfiles de coches antiguos y motos, también bicis, y un camión de bomberos del Ayuntamiento de Pamplona, que era muy gracioso, que daban un poco de colorido y vistosidad a las fiestas de San Fermín Chiquito. José era muy dinámico, muy travieso, muy divertido. Íbamos con aquel balilla que le fallaban los frenos. Llevábamos una guitarra, me acuerdo, y unos cartones. Yo a veces tenía que ir más bien escondida, ¿no? Porque en aquel tiempo no me dejaban en mi familia que yo fuera con una persona mayor, casada, pues yo era una cría, tenía 20 años. Y bueno, pues a veces aquellos cartones servían para que yo entrara en el coche y taparme, ¿no? Decidimos vivir juntos. Bueno, José para mí fue una apertura a la vida increíble. La vida también era una diversión para nosotros. Desde que lo conocí ya con aquellos coches que nos subíamos hasta San Miguel, con unas nevadas terribles que luego para bajar era una aventura impresionante, como acudir a un acto muy importante donde tienes que estar pues muy formal y dar la talla, como pasar por una escombrera y decir, oye, pues mira, que hay una cerámica del siglo tal, pues hay que recoger, es que esto hay que recoger porque es muy importante, esto no lo podemos comprar en el Corte Inglés, hay que cogerlo aquí, donde esté. Y toda la familia, pues uno tras de otro, pues recogiendo escombro, o sea, pues baldosas rotas o... Cuando yo tenía pues 5 o 6 años, resulta que fuimos a Salou. Mi padre nos prometió que íbamos a ir a pasar una semana a la playa. Entonces nada, cogimos el coche, fuimos a Salou y cuando llegamos allá resulta que, bueno, pues mi madre, mi hermana y yo fuimos a la playa y mi padre, que aparcó en la puerta de un anticuario, dijo, bueno, yo mientras vais a la playa voy a dar aquí una vuelta, voy a mirar un poco y tal. Entonces nada, nosotras estábamos en la playa y pasaba el rato y no venía, y pasaba el rato y no venía, total que... Al tiempo aparece y dice, venga, que nos vamos a Pamplona. Y nos quedamos, bueno, te puedes imaginar, pero no íbamos a estar una semana y tal. No, que nos vamos a Pamplona. Y se había gastado todo el dinero en unas estelas que hoy están en el museo. Sus esculturas nacen de su amor a Navarra, al reino de Navarra, a sus tradiciones, a sus cánticos populares, a sus deportes, a todo lo que tiene que ver con la gente, con el pueblo, con los navarros.
encuentro con José Ulibarrena fue en el Museo Etnográfico que tenía en Berrioplano. La figura de José era un personaje original, un personaje que sabía sacar partido de las cosas humildes y sencillas, que conectaba precisamente con esas esencias de la vida popular vasca y con ese toque revolucionario que a mí también me encandilaba. En la escultura de Utrinco Erreduitur de la plaza de Garinuain, en la escultura del Nogal de Alsasua, se utiliza el patrimonio natural, es decir, unos árboles caídos por un motivo u otro, para hacer que la gente se sienta identificada con esas obras. Era un árbol mitológico, un árbol que en el cual pues trascendía, porque se le atribuían poderes especiales. Recuerdo una cancioncilla que había, que en la plaza de Alsasua hay un nogal de esperanza. Cuando mi amada va a misa, sus hojas toman mudanza. El nogal murió. Un día pues me encontré con José. Le digo, ¿y si plasmamos aquí todas las historias populares, que las cuales yo tengo 1000 para contarte, y tú las reflejas ahí como quieras? Se le ocurrió esa genial idea de que lo que es hoy en día un nogal en que representan 40 figuras diferentes, están plasmadas en 2 módulos sobre un basamento. El basamento pues está inspirado, según explicaba José, en la cripta del Ire. Y después los 2 módulos, el mayor refleja todos los aconteceres de la historia popular alsasorra y el módulo menor de la izquierda está dedicado exclusivamente al carnaval. Es el orgullo de los alsasorras porque es una obra tan original. Todo el pueblo de todas las mentalidades y nacionalidades lo respeta. Muchas veces a los artistas se les tilda de políticos, ¿no? Cuando se habla de partidos y de política, yo digo, mira, poliética, que tiene muchas éticas. Si bien la política ayuda a explicar la obra, pero creo que no la determina, no la condiciona hasta el punto de sentir cuando uno ve una obra la política. Uno es un artista seductor, es un artista que emociona, es un artista que tiene presencia en su obra, o no lo es. Pero la obra tiene que tener valor en sí misma. Y yo creo que la obra de Ulibarrena se puede entender perfectamente por sí misma. Precisamente por esa personalidad tan peculiar que tiene más garantizada la perdurabilidad. José ha sido una persona muy comprometida, sobre todo con la historia de Navarra. Nos creemos nosotros hijos de este reino navarro. Yo lo dudo, porque tenemos un rey que no tiene que ver nada con nosotros. Creo que José Ulibarrena ha sido un hombre comprometido con el arte y la sociedad, porque ha sido y es él mismo. Es decir, él, hombre navarro de Peralta, perteneciente a una generación que ha podido conocer esa evolución de Navarra desde la vida tradicional a la actual, se mantiene fiel al espíritu navarro, diríamos, ¿no? A lo que ha sido el hombre de nuestra tierra. En el Alto de Salinas está una de sus esculturas más conocidas, que es la de la batalla de Noain. Esta escultura representa la resistencia de los navarros en la última batalla donde se perdió el reino de Navarra. A finales de junio de cada año, historiadores y gente interesada en la historia de Navarra se reúnen para hacer una marcha hacia la escultura y después normalmente hasta el centro de Pamplona. Ha sido siempre muy consciente de la trayectoria histórica de Navarra, ¿no? Un concepto que a él le llama mucho la atención y que es él mismo consecuencia de ese concepto es la independencia, ¿no? La rebeldía, una cierta rebeldía, independencia, como ha sido Navarra, un reino independiente, ¿no? Un reino que se ha relacionado con otros, que ha sabido pactar, pero que ha tenido su personalidad. Y aquí está. Esa es la inquietud de él y yo creo que la transmite muy bien. Y es un hombre indoblegable de alguna manera. Podrá gustar más o menos, pero hay que reconocer que su figura es un hombre coherente
y fiel a sí mismo, y por otra parte dotado de muchas virtudes, porque es un hombre generoso, rocero, que decimos en nuestra tierra, que sabe muy bien lo que quiere y que siempre ha mantenido una línea que es la suya propia. Ha abarcado distintas técnicas, distintas modalidades, distintos géneros en su pintura y siempre sorprende desde el punto de vista polifacético y consigue obras tan curiosas como por ejemplo esta que da entrada al Valle de Ollo en Anoz, que es Centauros del Pirineo, ¿no? Es una construcción propiamente ingenieril. Mira, esta pieza, como veis, es muy característica porque me ha resultado muy eficaz el método, el procedimiento, otros dicen la técnica, ¿sabes? Bueno, pues ¿por qué? Porque tiene muchas siluetas internas y externas, es de hormigón armado y pesa para la dimensión que tiene muy poco. Y esto, pues este no te digo nada lo que dice. Hay que ver de los militares, de los carlistas, de los falangistas. Hay que ver cómo dice este hombre. Pues bueno, cuando tienes buena, hay que comer. Bueno. Vaya. Y frente a ti, es un aviso para el rizo. Ulibarrena es un artista global, que entiende la obra de arte de forma holística, es decir, globalmente. Él lo dibuja, lo ejecuta, lo vende, lo produce, todo, incluso lo restaura. No cede a una tercera persona la ejecución, diríamos, de un programa escultórico previo, sino que es una labor que va desde el conocimiento de la materia, la selección de los materiales, partiendo de una idea, ¿no? Y eso luego lo plasma con un valor simbólico muchas veces, con una profunda emotividad e incluso grandeza, porque hemos visto obras de Ulibarrena que van desde el pequeño formato, cabezas, por ejemplo, de tipos navarros, a obras de carácter arquitectónico, ¿no? Como pueda ser la obra que titula él Hermandad, que se encuentra en Peralta, ¿no? Y donde nos estamos acordando de las estructuras, si bien a tamaño menor, de Chillida, ¿no? Esas grandes arquitecturas, o el caso del monumento al Padre Esteban de Andoain, ¿no? de los capuchinos de Extramuros de Pamplona, donde la obra queda cobijada bajo una estructura arquitectónica como una especie de morada dentro de la cual habita el personaje, ¿no? Esta imaginación creadora es producto, sin duda alguna, también de muchas horas de reflexión y de un conocimiento profundo de la historia, de la cultura y de la idiosincrasia de su propia tierra. No solamente una visión del pasado de Navarra, sino del legado que Navarra debe dejar en manos de nuestros sucesores. Estos son los hijos de la casa, pero que ahora son pequeños, pero ya verás tú,
cuando el padre tenga 30 años más. Él quiere vivir en Arteta solo. Fanticorena es su centro, es su vida, su obra, recoge todo lo que él necesita y él quiere vivir allí. Muchas veces nos dice, si algún día venís y me encontráis muerto, pues no tengáis ningún problema, porque yo habré vivido aquí hasta el último día como he querido. Bueno, el Museo Etnográfico del Reino de Pamplona, que está en el pueblo de Arteta, en el Valle de Ollo, se fundó en 1986. Bueno, más que fundarse, se trasladó desde la antigua ubicación en Berrioplano, el pueblo de Berrioplano, donde estuvo desde 1964. Yo también quiero destacar que José nos enseñó, sobre todo a la gente mayor de entonces del Valle, a valorar el trabajo que habían estado haciendo durante toda su vida, ¿no? Y es que además vosotros sois los que habéis conservado todo eso. Entonces, ese tipo de cosas José nos las sacó de dentro y nos hizo valorar cosas que nosotros no estábamos acostumbrados. José, en la etnografía yo creo que ve también la escultura. Siempre en todos los objetos, aunque tengan una utilidad o hayan tenido una utilidad, siempre él ha observado o ha destacado lo que es el arte. En esta etnografía nuestra tenemos mucha obra bien hecha de nuestros antepasados. Yo sobre todo destacaría del Museo de Arteta el que es un museo absolutamente, digamos, singular, ¿no? en sus características, porque realmente para mí refleja enfocar el mundo, la manera de entender la etnografía, la manera incluso en cómo tiene de expresar la identidad de su pueblo el escultor José Uli Barrena. Eso es lo que me atrajo a mí a iniciar esto. Y yo comprendí que era por mí mismo la mejor manera de observar si nuestros antepasados, o sea, los de este reino de Pamplona, no otro, o pirenaico, que dicen, ¿verdad? Pues tenían o no sabiduría, vivían o no con prestigio interprofesional. La personalidad de José es lo que explica realmente la existencia y el ver el museo tal y como lo conocemos hoy. Primero, claro, la propia vida de José y sus propias ideas y su propia trayectoria vital y profesional le han llevado de una manera casi necesaria a recopilar el material etnográfico. José es muy consciente de que la memoria es lo más importante que tenemos los humanos. Esa memoria nos permite tener nuestra propia identidad y rescatarla en un momento dado. Por eso, cada una de las piezas que están en el Museo Etnográfico tiene su sentido, tienen su porqué y están ahí por algo. Vino a una sesión del ayuntamiento, nos explicó el contenido de este libro, Protesta Foral de Navarra, y entonces abrimos ya el libro por el interior y vemos que todos son nombres, nombre y apellido de todos los ayuntamientos de Navarra que fueron firmando, los vecinos que fueron firmando en contra de la ley de Gamazo. En total hay 120.000 firmas y esto la verdad que es un ejemplo de cómo podemos recordar nuestra historia, pero también todo ello gracias a José. Con la visión que él tiene pues, de la cultura popular, que él, la importancia que le da a elementos culturales como el vecindario. A ver cómo uno puede hacer en un pueblo que la gente trabaje sin dinero. Mira tú si es importante eso. Pues ese Sauzolán
trabajo vecinal. Yo sé hacer esto, pues en el Auzolán hago esto. Yo sé hacer otra cosa, yo hago eso. Cada uno aportamos lo que tenemos y con ese tipo de trabajo somos capaces de hacer lo que sea. Viéndole a José, que ya José entonces tenía edad de jubilación, ya a los 60 y pico años, pero bueno, de jubilado no estaba nada. Entonces, muchos jubilados de entonces, personas ya de 70, 80 años que pensaban que no valían para nada, sin embargo, se volcaban a participar y a colaborar en ese Auzolán que decía José para hacer cualquier cosa del valle. Es decir, los mismos jubilados estaban apasionados, claro, porque le veían a José un jubilado y decían, pues nosotros, ¿por qué no? Les estaba dando auténtica vida y claro, con ello estaba dando vida en todas las casas. Toda la importancia que le da también a los conocimientos populares, a los conocimientos transmitidos, a esa sabiduría popular que se transmite de generación en generación. Los gremios son los que transmiten el uno al otro cómo se hace este estilo, este otro estilo. Todo eso que también ha inspirado su obra artística, ha sido importante para su obra artística, le llevaba necesariamente a recopilar los objetos que esas personas del pueblo habían utilizado, habían fabricado incluso pues, a lo largo de generaciones. Recuerdo una anécdota con un anticuario de Estella que vino a comprar, o no sé cómo lo habría hecho José, una tabla para una cómoda y mi padre decía, pero que te está vendiendo, que te está dando una tabla rota, que eso no vale para nada. Que no, Marcelino. Y el anticuario decía, no, esto tiene valor, yo la voy a restaurar con esta madera, voy a restaurar la cómoda que luego la voy a poder vender. Entonces, ese tipo de cosas, y luego José a todo eso le daba un valor impresionante, ¿no? Y a la gente mayor le llamaba jatorra, como diciendo, es que vosotros sois eso, los auténticos, los que habéis mantenido, ¿no? Que ellos, que no, José, nosotros si no hemos hecho nada, si hemos hecho trabajar y vivir, ¿no? Tenía esa necesidad que siempre tiene el artista de comunicar, de hacer revertir, digamos, a ese pueblo del que habían salido todos esos objetos, hacerle llegar los mensajes en los que él cree, a través, claro, pues de abrir un centro abierto al público, pues un museo etnográfico. Se han hecho muchísimas exposiciones a lo largo de toda Euskal Herria con fondos del Museo Etnográfico, como por ejemplo esta que tenemos aquí, y también con obra de José. En muchas ocasiones José ha sido el único representante del Estado español que ha ido a congresos de etnografía o sobre museos etnográficos. Claro, él dedicó toda su vida a lo que es la colección y ampliarla y a cuidarla y a difundirla. El museo se puede considerar como una instalación artística, porque realmente yo creo que transmite las mismas inquietudes, es una expresión artística más del pensamiento de Ulibarrena. Éramos tres, dos hermanas y un hermano. El hermano José Luis. Era muy majo, un muchacho espabilado. Luego mi hermano tenía las ideas según veía el pueblo, pero la gente pobre no la podía ver así. Y él siempre decía, tienen los mismos derechos que nosotros. No le dejaban hablar. Y le decían, tú te callas, si no te damos una... Bueno, se hablaba, te doy una hostia.
Todo se convirtió en política. En mi familia había de todo. La madre de un lado y el padre de otro. Tengo muy buenos recuerdos de cuando hablo de Azcoyen, pero muy buenos, ¿eh? También muy malos, malísimos. No quiero hablar, no quiero saber nada, porque a mí los que matan no me gustan, ni unos ni otros. En aquel pueblo mataron 91 peralteses. Entre ellos está mi padre. Era republicano, pero católico, era buena gente. En la escuela, el grave, pero muy grave disgusto es cuando nos dicen, oye, hoy no hay escuela, han matado a los 4 maestros. Entonces, éramos muy pequeños, teníamos 11 años entonces. Y claro, pues cuando íbamos a la iglesia, íbamos al lado donde estaban todas las banderas y todas las cosas de ellos. Y de eso yo no me puedo olvidar tampoco. Por eso desde entonces mi madre nos dijo, ni uno ni otro, o me acuerdo, ni uno ni otro. Aún hoy, a sus 88 años, muchos días cuando se levanta dice que aún tiene una pena terrible. Es lo único que le apena en su vida, ¿no? Pensar aquella época que él vivió y las cosas tan terribles que recuerda. Lo que sí me extraña es una cosa, que hay gente en Peralta que nos conocemos mucho y me dicen a veces, ¿qué memoria tienes tú? ¿Cómo te acuerdas de esto? Ay, ¿tú no te acuerdas? Hay un tema que le toca especialmente y es el tema de la guerra civil, que él suele decir guerra incivil, y que está representado en el Parque de la Memoria de Sartaguda. Él tiene muy dentro el tema de los acribillados en la Santa Cruzada, que es como se titula la obra. Todo viene porque él vio cómo fusilaban a 3 jóvenes en la vuelta del castillo mientras se abrazaban, y es lo que representa la escultura. José María Muruzábal, que ha trabajado la figura de Ulibarrena, habla hasta de 800 esculturas, ¿eh? Aparte luego está el trabajo de cerámico, de tejidos, literario, porque él mismo también es escritor. Él es un escritor hablador y quiere expresarse según los cánones de su real gana. Yo jamás he encontrado un estilo de originalidad, personalidad y libertad tan acusadas. Otros le juzgarán. José Ulibarrena. Vienes de Íñigo Ariza, de andar en Sancho Abarca. Te vas a Don Quijote hasta la empuñadura. Disparas tu violeta y nace la escultura. Te remas en el horno de tu estrellosa barca. Arte tal muchedumbre por tu interior comarca, subes, vas, bajas, vienes, y te haces estatura, llevando a la materia a su cordial locura, desde tu niño azul hasta tu gris patriarca. Tus corbatas de barro, de hierro o de madera, tu vasco cinturón sobre la etnia altiva, como un látigo virgen de sangre en primavera. Eres Íñigo Ariza, Sancho Abarca no espera. Me subo a tu sonrisa de pan y miel festiva, donde la historia esculpe su Navidad entera. No hay que olvidar que José Ulibarrena, además de coleccionista y artista, ha sido un gran divulgador cultural. Esto es la paleontología, la primera parte de la exposición. Y aquí veis pues, uno de las expresiones de grandes
litos, piedras. Lo que queremos decir en todas estas partes es la antiquísima etnia preindoeuropea euskariana, la única etnia preindoeuropea que queda. Lo importante es como en cada taller gremial la persona está reflexionando y con su maestría y con su talento está ensayando de hacer cosas nuevas en este caso. Los encuentros de artistas en Arteta y que también se han celebrado en Ollo, pues han sido expresión de la voluntad del propio José Luis Barrena, diríamos, de rodearse de otros artistas, de gente joven de diferentes generaciones, de compartir con ellos sus inquietudes, sus saberes, de difundir un poco la conciencia patrimonial que él mismo tiene. Y claro, y José nos iba diciendo, es que tenemos que hacer un valle de la cultura, y de alguna forma eso se iba transmitiendo, y de hecho hoy en día en todos los pueblos del valle tenemos esculturas de José. Él generó un movimiento que en el valle existía porque tenía las raíces, tenía las características, estaba la gente, estaba todo eso, pero él lo puso en marcha. Éramos pocos, pero la verdad que parecía que éramos muchos más. Y era simplemente como consecuencia de esa vitalidad que nos infundía José de una forma sencilla, sacando a la gente, poniendo a disposición de la gente las cosas sencillas que teníamos, pero de las cuales nos sentíamos orgullosos. Pero yo pienso que el Valle de Ollo no sería igual sin José. Y ha desarrollado una labor titánica de exposiciones itinerantes, no solamente ya de su propia obra, sino de su colección, como dijo. La última exposición de José se hizo en octubre de 2012 y se tituló Ulibarrena, escultor del reino. Fue al hilo del tercer Congreso de Historiadores de Navarra organizado por Navarralde. Se eligieron diferentes esculturas relacionadas con personajes de la historia de Navarra. Esos personajes José los trata como poseedores de unos valores que son los que él quiere transmitir. La figura del mariscal don Pedro de Navarra para él es muy importante. De hecho, la fundación que gestiona el Museo Etnográfico lleva el nombre del mariscal, puesto que tiene esos valores que él defiende, ¿no? El valor de la entereza, de la resistencia, del que no se vende, del que lleva sus creencias hasta el límite, hasta la muerte, ¿no? En el caso del mariscal. La obra pública de José ornamenta calles y plazas de muchas partes del mundo, desde Venezuela hasta Suiza, Francia, España y, por supuesto, donde más, en Navarra. De todo el conjunto yo elegiría 3 obras que me parece que son encantadoras y de una época de Ulibarrena menos conocida, que son los años 60, que son las 3 cabezas de 3 padres capuchinos, frailes capuchinos, como son Gumersindo de Estella, Hilario Olazarán y Felipe Murieta, que están en poder del Museo de Navarra precisamente. Sigue la estética del fragmento, que es una estética muy moderna, que viene desde Rodin. Es decir, una escultura tiene valor en sí misma por la ejecución, independientemente de que sea una figura completa. Pero luego se ve en ella esa fuerza interior, la personalidad, la mente de estos 3 personajes relacionados con la cultura vasca, que aflora luego en una estructura que tiene una firmeza cubista, con una simpleza de líneas y una pureza de líneas extraordinaria que nos recuerda la mejor escultura, como digo, de Rodin, de Mayol, del propio Gimond, y que lo sitúa, diríamos, en una dimensión internacional. Para él ha sido muy duro, por ejemplo, cuando pues ya no pudo conducir más, ¿no? Cuando ya le dijimos que no era conveniente, pues por los achaques que le daban, que no cogiera el coche y todo. Y pues lo ha admitido bastante bien, vive con una resignación de lo que puede hace, de lo que no puede, pues lo deja hacer. Y para esa rebeldía y esa autosuficiencia que ha tenido siempre, pues yo creo que lo está admitiendo muy bien, ¿no? Yo tengo una gran alegría de tener esa familia, pero muy grande, ¿eh? Pero también veo lo que hacen y como son modernícolas, pues ya me basta. Con que sean modernícolas, no digo que está mal,
Para vivir con José hay que tener mucho respeto y sobre todo saber que sus gustos son que estés alrededor de él y de sus cosas, que las aceptes y por lo menos que colabores. Porque si no, la vida con José no se puede. Es imposible, él no te acepta. Y todo lo que me rodea en el museo, pues me hace una unidad grande, la que yo tenía cuando yo tenía ese gran querer, esa gran avidez de hacer el museo. Yo digo, fíjate, si pues está hecho, oye, si está hecho, ¡joder! ¡Qué buena cosa! De nuestra etnia. Y yo decía, ahí verán si somos los éuskaros o somos vete a saber qué. Ha sido un hombre realmente incansable, de una gran vitalidad, y hoy prácticamente casi con 90 años sigue todavía tallando. Tantas veces que yo digo, joder, ¿y cuándo me voy a morir? Total, ahora, pues si para subir las escaleras necesito, pues en lugar de, como sería normal, 2 minutos, necesito 10. Tiene todavía muchas ganas de hacer cosas y aún hace escultura, y aún dibuja, y aún tiene proyectos, vamos a decirlo así, ¿no? Estoy muy satisfecho de mi vida y veo mis esculturas con gran afición, las veo, recuerdo a todos esos maestros, a mis hijos también, cuando vienen y me llevan y me suben y me bajan. Pues bien, ¿qué? Pues ya tengo que... Hildu, pues bien, pues ya se ha muerto. No se ha muerto, no. No vive, te dice. Ya no vive.